En este capítulo de la reparación vamos a apoyarnos en todo momento de los datos que nos diga el libro Taller de Kawasaki, y para simplificar y explicaros bien un poco la parte en la que la horquilla se ponga más complicada, me apoyaré de la voz en off. Bueno, señores, para empezar con la horquilla vamos a apoyarnos de la cámara de cabeza, ¿vale? Así que venga, sigo con la de cabeza. Venga, aquí tenemos, seguimos con la cámara de cabeza, nuestras horquillas, ¿vale? Vamos a empezar por abrir este tapón. Ya hemos preparado una garrafita aquí abierta para echar el aceite que vayamos sacando. Y ahora, como veis, pues esto... ¡Ahí va, albóndiga! Albóndiga lo tenemos por aquí ya dando lata. Bueno, como veis, esto entra aquí a la perfección. ¿Lo veis? Sí, para que entramos justitos, ¿veis? Sí, correcto. ¿Lo veis? Entra aquí a la perfección. Pasa que estaba un poquito mordido, ¿lo veis aquí? Entonces, claro, como está un poquito mordido, pues no acoplaba perfecto. Vamos a coger un trapo asqueroso. Vamos a coger un poquito de gasolina vieja. Y con nuestro trapo asqueroso vamos a limpiar un poquito esta barra comida de mierda. Bueno, esto está todo lleno de aceite, tío. Esto está todo lleno de aceite viejo. Vale. Pues lo primero, una horquilla BPF, como veis, aquí debajo no tiene para meter ningún... Esto está enmacizado, ¿lo veis? Y no tiene para meter ningún tornillo. Eso por ahí. Si veis la otra, exactamente igual, ¿vale? No tiene ningún tornillo en el que yo pueda bajar. Se abre y se manipula todo desde arriba. Son diferentes. Una viene con regulaciones de 2 tornillos, en el que... la horquilla BPF pura, bueno, es esta. Viene con un tornillo para la extensión y un tornillo para la compresión. Y luego aquí esta, que es la que le han llamado en Showa la SFFBP, en una precargo, fíjate cómo son, ¿eh? En una precargo los hidráulicos y en la otra precargo el muelle. De todas estas cosas hablaremos cuando empecemos con los vídeos de los circuitos, hablaremos de todas estas cositas, ¿vale? Lo primero que vamos a quitar, pues bueno, esta que tiene el muelle. O sea, esta que solamente lleva regulación de precarga de muelle. Lógicamente me gira, está fuerte, pero yo le inventé una herramientita. Y vamos a aprovechar para apretar con ese útil aquí, donde la moto aprieta, ¿vale? No en otro sitio. La moto aprieta aquí, pues yo, que tiene aquí la marca de la tija inferior, pues aquí es donde yo voy a poner esto, ¿vale? Nunca habíamos hecho aquí en la cueva unas horquillas BPF. Así que quiero enseñároslo con detenimiento. Tampoco hemos hecho... Vamos, sí que he hecho, pero no he subido todavía unas horquillas convencionales de una Honda. No sé si os acordáis que me llegó una Honda CBR de un amigo, roja. Entonces, pues bueno, esa le hicimos las horquillas. Pero tampoco he subido el vídeo todavía. A ver, uno un poquito apretado. A ver otro. Bueno, ahora está ya aproximado. Una vez que lo tenemos aproximado, ya lo que vamos a hacer es apretarlo a mano un poquito. Volvemos a poner el tapón. Ahí. Y ahora sí lo vamos a soltar. ¿Veis? El útil me sirve para hacer apoyo, hacer palanca y ya puedo aflojarlo perfectamente. A darle un poquito más. Está un poquito picadilla, entonces hay que darle un par de golpecitos. Pero bueno, que esté picadilla no quiere decir que la vayamos a picar nosotros. Esto ya va a ir saliendo. Fijaos. ¿Vale? Esto en esencia... El trabajo es igual que la otra, la BPF. Necesitamos del mismo útil para quitar ese casquillo que ahora vais a ver. Pero esta regula solamente lo que es el muelle. No regula los hidráulicos. En la otra barra tocamos los hidráulicos. ¿Qué vamos a quitar ahora? Este tapón de esta tuerca contra tuerca para quitar todo lo de arriba y que nos permita, sin el tapón de la horquilla, poder sacar el vástago para arriba. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir sacando el aceite. No sabemos cómo estaba de niveles.
Quitando ya un poquito. El color pues ya está pues muy regular. No está mal del todo, ¿eh? Lamentablemente lo he visto muchísimo peores. Pero bueno, ya... Sobre todo es que los retenes estaban reventados, que es lo malo, y ya no tendrán ni la cantidad de aceite adecuada ni nada. Vale, vamos a quitar este tapón de esta tuerca, ¿vale? Pues vamos a cogerlo con una plana. Ya tengo aquí esta plana y ahora vamos a coger otra. Seguramente sea una 17. Cuidado, arbótica. Mirad, señores, cuando digo cuidado, arbótica es este. El nuevo miembro de la familia, que es muy pesado. Vamos a ir quitando ahora esta tuerca contra tuerca. Probablemente pues esté apretadillo, como es normal. Ahí, muy bien. Ya hemos quitado una. Ya hemos quitado esta contratuerca, ¿la veis? ¿Veis? Entonces ahora ya me va a permitir, seguramente me debe permitir, desenroscar tapón. No requiere mucho, chavales. No requiere mucho. Solamente requería sujetarla un poquito, ¿vale? Me lo estoy diciendo bien. Vale. Ya hemos quitado, ¿vale? El cierre, el tapón de arriba. Vamos a quitar la tuerca, la vamos a dejar aquí. Vamos a quitar una varilla anterior que debe de llevar. Efectivamente. Fijaos cómo hace la fuerza el hidráulico hacia adentro, ¿lo veis? Mira. Fijaos, ¿eh? Yo voy a soltarla para arriba y mira lo que hace ella sola, mira. Curioso, ¿verdad? Pues aquí tenemos ya este tapón que ahora ya, al no tener el de arriba, el cierre de la horquilla que está allí, ¿vale? Pues ahora ya tenemos acceso. Y para eso hemos tenido que comprar un útil. Este útil, como la única manera de abrir la horquilla es por aquí, ¿vale? Tiene dos medidas, tiene para horquilla de 41 y para horquilla de 43. Esta no entra y esta sí entra, ¿veis? Aquí en el útil este entra el cuadrado de la llave de carraca, ¿lo veis? Está durísimo. ¡Oh! Está duro. ¿Vale? Hemos cogido el eje, lo hemos enroscado ahí en la puntera para que ahora cuando tiremos de arriba ¡ya! Estaba durito, ¿eh? Vale, ya está quitado. Venga. Las horquillas BPF pues son un poquito coñazo, la verdad, de trabajar y de desmontar. Pero bueno, una vez que sale, ya tenemos quitado este casquillo interior, que era muy importante. Y ahora, pues esto ya viene solo. La varilla interior que antes tenía presión. Esto lo suyo ahora es que seamos muy rigurosos en el orden, ¿vale? Y ahora, como estáis viendo en el libro de taller, vamos bajando poquito a poquito hasta quitar todas las piezas del interior de la botella. Estos son los componentes de esta horquilla, ¿vale? Como esta horquilla no regula hidráulico, solamente regula la precarga del muelle mediante un ajuste ahí arriba, pues lo que tiene prácticamente es un sistema de hidráulico constante que va por aquí dentro y tiene su muelle. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo de siempre, separar la barra de la botella. Y para eso voy a volverme a poner la cámara de cabeza. Bueno, entonces, ya estamos con la camarita de cabeza. Aquí vamos a quitar ya el guardapolvos. Nos vamos a apoyar de un destornillador finito, con cuidado de no picar nada, ¿vale? Fuera, ¿veis? Vale, y ahora pues tenemos que tener el clip, correcto. Tenemos un clip muy guapo, por cierto, aquí, para sacar retenes, que no nos permite, ese clip mientras que esté, no nos permite sacar la barra. Vale, voy a ponerme una linternita también para que lo veáis. Aquí dentro tenemos un clip, que con un alicate de clip lo vamos a sacar, ¿vale? Nos venimos aquí otra vez, lo cogemos aquí. Coñazo, ¿eh? Ahora. ¿Veis? Ya está aquí esto. Ya tengo aquí esto. Y ahora sí, una vez que ha salido ese clip, le damos un jalón. Fuera. Y ahora ya pues vamos a ir observando
¿Qué tenemos por aquí? Los casquillos de fricción, ¿cómo están? A ver, los casquillos de fricción nuevos no están. Pero tampoco están tan malejos. Tampoco están tan malejos. Vamos a coger de nuevo un destornillador finito. Sacamos este. Ahí está. Está muy buenecito. Ahora. Madre mía. Casquillito de fricción. Aquí. Y ahora ya sí, todo lo demás sale. Siguiente, la arandela. Tiene un plano y un redondito. El plano pega con el retén, ¿vale? El plano pega con el retén y el retén viejo fuera. Vamos a coger los retenes que hemos comprado, ¿vale? Vamos a hacer una primera visual. Sí, parece que sí, pero esto lo vamos a medir con un calibre, ¿vale? ¿Cómo se mide un retén? Que habrá mucho que no lo sepáis. El orden de la medida de un retén es primero la medida interior, después la medida exterior y después el ancho del retén. De manera que este retén nuevo sería 41, 54, 11. ¿Vale? Pues vamos a comprobarlo. Este es el nuevo. Además lo pone aquí, 41, 54, 11. ¿Vale? Pues vamos a ver viejo si es 41, 54, 11. ¿Tenemos de pared 11? Sí, de pared 11. ¿Tenemos de interior 41? Sí, 41. ¿Tenemos de exterior 54? Correcto. Bueno, señores, ya hemos quitado una. La hemos dejado por dentro con gasolina para que se vaya limpiando, ¿vale? Y ahora vamos a desmontar la otra. Cuando tengamos las dos barras ya limpitas y preparaditas. Aquí otra bandejita. Cuando tengamos las dos horquillas limpias y vacías y limpias y demás, pues luego ya después montamos las dos a la vez. No vamos a ir haciendo trabajo doble, ¿vale? Y ahora, pues como os pongo en cámara rápida, la otra horquilla se compone prácticamente de las mismas piezas. Las desmontamos todas en el mismo orden, lo ponemos ordenado y limpio. Mirad, tenía pasada la rosca. Fijaos en los pelos de hierro. ¿Veis los pelitos metálicos? ¿Los veis? Y luego mira el bocado que le han pegado a las gomas. Dime tú a mí qué coño hago yo ahora con esa goma. Y mira todos los pelos de metálicos de haber metido el tapón trasroscado. ¿Lo veis? Mecánicos buenos. Y a lo mejor tienen hasta las mejores herramientas del mundo. Mira cómo está el casquillo. Mira. Mira todo lleno de pelitos de hierro, ¿lo veis? ¿Lo veis? Tendrán las mejores herramientas del mundo. Pero ahora, ¿qué hago yo con la guarrería que me han hecho aquí? Pues sí, me cabré bastante al ver que se había hecho un mal trabajo previo con las horquillas. Pero bueno, como os digo, seguimos desmontando, seguimos manteniendo la mesa más o menos limpia y sobre todo, antes de volver a montar, no os olvidéis la importancia de la limpieza de todos los componentes de la horquilla. Bueno, voy a pensar antes de ponerme a limpiar. Es la pieza esa absurda, pero que hay que ponerla bien. Venga, ve. Y ahora, aunque me tapo un poco con el cuerpo, para limpiar el cromado de la barra, es muy bueno utilizar lana, la más fina que hay, la 0000. Con esto quitamos toda la costra de aceite viejo y la dejamos de nuevo perfecta.
Bueno, familia, pues nos hemos venido al banco, al tornillo de banco para sujetar la pata de la horquilla. ¿Vale? La puntera la sujetamos en el tornillo de banco y ya tenemos la barra bien firme, ¿vale? Ahora vamos a empezar a meter las piezas que ya las hemos limpiado, como habéis visto previamente. Vamos a coger también grasita de montaje y vamos a empezar. Lo primero que vamos a poner es un poquito de cinta aislante en estos agujeros. Y luego hay unos capuchones de goma que sirven para meter los retenes. Son como un dedal, ¿vale? Pero que eso yo no lo tengo. Pero que eso se hace ahora como vaya a ver. Cuando no tenemos el dedal, cogemos una bolsa, ¿vale? La cortamos. Cortamos un trocito. Y ahora ya, con esto, hacemos el dedal para pasar el retén. Y el guardapolvo. Empezamos con el guardapolvo. Lo vamos a lubricar un poquito por dentro, ya está limpito previamente, no estaba cuarteado, así que para adentro. Lo siguiente va a ser el clip que cierra la horquilla cuando la cerremos después, para adentro. Lo siguiente ya es el retén. Aquí tenemos los retenes nuevos. Como luego hay que golpear el retén, ¿vale? A mí me gusta quitarle la espiral del muellecito este y pasarla primero. La paso primero, hasta abajo, muy bien. Ahora esto sobra un poquito, vamos a coger con la tijera, vamos a cortar un poquito para que no se arrugue al meter el retén. Ahí. Metemos aquí esto de nuevo. ¿Lo veis? Perfecto. Ahora cogemos el retén y lo lubricamos. Por fuera también, porque luego nos va a permitir que entre mejor en la botella, ¿vale? Metemos el retencito. La forma del retén, la parte que tiene que contener líquido es, digamos, la que tiene la hondonada, ¿vale? Esta sería la que no tiene hondonada y esta sí, pues esta es a donde va a ir la botella. Como es invertida, pues para abajo. Si fuera una horquilla convencional, pues sería así. Donde esté el aceite, tiene que ir la hondonada del retén. Para adentro. Metemos aquí, gracias a la bolsita. Salvamos todos los escalones. Y ya lo tenemos hasta abajo. Ahora va la arandela donde apoya el retén una vez metido en la barra. La parte plana tiene una parte redondita y una parte plana. La parte plana pega con el retén. Parte plana para adentro. Ahora va este casquillo antifricción. Y ya por último, guardamos la bolsita para la siguiente barra. Va el casquillo antifricción que queda aquí y cierra, ¿vale? Abrimos con los dedos. Vamos a echarle también un poquito de grasita, que esto no está de más. ¿Listo? Y como es un poco, no pasa nada. Para adentro. Ahí. ¿Vale? Listo. Casquillito antifricción y toda la cadena de retenes y casquillos dentro. Y ahora, como quitamos las cosas en orden de montaje, ¿qué es lo siguiente que nos encontramos? El muelle limpio. No obstante, le vamos a dar un repasito antes de cerrarlo. Hay muelles que se estrechan en una punta, este es igual por los dos lados, ¿vale? Muelle para adentro. Ahora va esta pieza, que la habíamos puesto con esto para arriba, ¿vale? La habíamos dejado ahí para arriba. ¿Para qué? Para que nos sirva de guía, de claro, tenemos que meter igual, ¿vale? Le damos el último repaso de los productos de limpieza. Limpito. Para adentro. Ahora que va la varilla, ¿vale? Ahora va esta varilla, la varilla interior, aquí. Y ahora que va este casquillo, vamos a dejarle un poquito así nada más, un poquito así, vale. Y luego ya va el tapón de cierre, pero ahora lo primero que vamos a meter es la botella. Ya vamos a quitar la cinta aislante, que ya cumplió. Perfecto. Ahora ya metemos la botella. Y ahora lo que tenemos es que cerrar el retén. Vamos a poner la barra de lado. Y luego ya para echar el aceite la ponemos otra vez derechita, pero ahora la vamos a poner de ladito. Esta herramienta es un casquillo que abraza la barra. Esta es una horquilla de 41. Que cogemos el de 41. Ahora abrazamos la
la barra. Ahí. Tenemos que darle hasta que veamos que queda la hendidura para luego que entre este clip. Os lo voy a enseñar ahora. ¿Veis que se ve ahí la rayita? En esa rayita va a entrar este clip, ¿vale? Y ahora quitamos antes esta anilla para no golpearla. Ahora la vamos a meter con un destornillador con cuidadito. Sin pegarle pellizco, simplemente lo resbalo por aquí. Listo. Ya está en el sitio. Y ahora, si el retén está en el sitio, presionaremos con el alicate. Ya lo que queda es un poquito de grasita al guardapolvo y para adentro. Ahora, para cargar de aceite, con todo este volumen que tengo ocupado, vamos a quitar otra vez esta pieza. Y cuidado, porque en estas horquillas aquí viene un poquito la madre del cordero. Si observáis el cuadro, veréis que la horquilla derecha y la horquilla izquierda llevan diferentes cantidades de aceite y, sobre todo, y lo más importante, diferentes cámaras de aire, teniendo que dejar en una barra una cámara de aire de 90 y en la otra barra la cámara de aire es de 80. ¿Y cuál es cada una? La de 90 es la que regula el muelle en precarga y la de 80 es la que regula la horquilla en compresión y en extensión. Perfecto. Y ahora le damos unos movimientos, ¿vale? Hacia arriba y hacia abajo le damos unos movimientos, por lo menos 10 veces. Se escucha dentro. Y ya vamos vaciando el aire. Esto no lo va a cantar esto. Efectivamente veis que ya tira para abajo. Yo lo quiero sacar, mirad. Yo lo quiero sacar aquí y ya se quiere ir para adentro, ¿lo veis? Perfecto. Venga. Y ahora os voy a enseñar este útil. Como decía mi padre, el que no tiene cabeza tiene que tener pies. Y este útil sustituye a este otro útil que os pongo en foto superpuesta. Y lo único que hace realmente es que a mí me dé la opción de medir desde fuera qué cámara de aire tengo dentro, que lógicamente no lo veo. Entonces, simplemente con la varilla de un taladro, como también superpongo en la pantalla, y con un macarrón de aspiración para que chupe con la bomba todo el excedente de las cantidades que nos dice el libro de taller, simplemente con eso sacamos a la distancia que nos está diciendo el libro de taller y facilísimo, como vais a ver ahora a continuación. Fijaos, voy a vaciar el tubo de aceitito dándole la vuelta, ¿vale? Mira, son iguales de largo los dos, ¿lo veis? Los dos iguales de largo. Pues ahora vamos a bajar hasta que la exterior marque 90. Si seguís por aquí conmigo, ¿vale? Volvemos otra vez. Fijaos. Bajamos 7, 8 y 9. 90. Vale, trágame un poquito, luego ya está en el sitio. Volvemos otra vez. Bajamos. 90. Ya no traga, ya un poquito cuando se ha movido la manguera, ¿veis? Ya tenemos la cámara de aire en 90, que eso era fundamental. Ya tenemos la cámara de aire en 90, listo. Bueno, una vez que tenemos la cámara de aire en 90, ya lo que nos queda es por meter las varillas interiores, ¿vale? Ahí. La tuerca esta. Metemos bien hasta abajo, cerramos ahora el tapón. Hasta que haga el tope. De todas maneras, ahora tengo que meter la llave y tengo que darle aquí el apriete, ¿vale? Que no se me olvide, porque esto está ahí, que no se me olvide. Ahí, apretado. Y ahora ya subimos esta, que no se nos mueva esto. Ahí. Ahora vamos a apretar este. Lleva aproximadamente unos 9 kilos de fuerza. Y ahora ya sí. Este
esta gomita lubricadita un poquito. Ahí. A ver, más o menos está ya a falta del apretón final, ¿vale? Que luego se lo damos. El hidráulico de extensión lo noto muy abierto. Y ya por último, sin olvidarnos de que yo aprovecho para poner la barra en la horquilla y darle el apretón al tapón rojo ya una vez puesto en la moto. ¿Cómo? Pues aprieto la horquilla en la tija inferior de la moto, pero no aprieto la barra en la tija superior, para que permita ese último apretón con la llave azul que compramos, que habéis visto en el vídeo, para darle ese apretón final. Pero antes de montar las barras y acudiendo al libro de taller, en una de las barras vamos a tocar la compresión y la extensión, y en la otra vamos a tocar la precarga de muelle, y vamos a darle movimientos para que pierda el aire que pueda tener dentro, y vamos a darle movimientos también para ver si hay puntos muertos en el inicio de nuestro empuje con el cuerpo, para que la barra al hundirse veamos que tiene una cámara de aire excesiva y el hidráulico no está trabajando, sino que está trabajando solo de muelle. Entonces el tacto de nuestro cuerpo sobre la barra, tocando los tornillitos, es lo que nos va a dar a entender si la horquilla recoge bien el movimiento, tanto en la compresión como en la extensión, si aflojando y apretando los tornillos baja rápido, si sube rápido, si sube lento. En definitiva, ver todos esos movimientos, cómo van cambiando a medida que nosotros vamos apretando y quitamos el aceite y quitamos el aire de dentro. Una vez que hemos hecho todas las comprobaciones, horquilla a la moto, apretamos el tapón rojo ya montado en la moto y estas horquillas quedan listas para hacer un sand race y dejarla ajustada para el piloto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos de mecánica para seguir convirtiendo esta Kawasaki de calle en una bonita ZX6 de circuito. Hasta el siguiente vídeo.